muchas veces los datos parece que nos abruman o son dispersos, son cifras, no los bajamos, no los sabemos aterrizar. Por eso yo quería comenzar esta presentación con un dato que nos facilita Google y yo creo que es bastante gráfico. El 53% de los usuarios móviles abandona una web si tarda más de 3 segundos, solo 3 segundos en cargar. Que tu página web no se cargue en 3 segundos quiere decir que puedes tener una mesa vacía. Así de gráficos son los datos. Por eso, por favor, Víctor, acompáñanos, Víctor Soto, CEO de Restú, y nos acompaña también Alejandro del Toro, de Restaurante Albacora. Por favor, muchas gracias, un aplauso. No tengo ni idea. Ya. Pues muy bien, como os decía, 3 segundos que tarde, más de 3 segundos que tarde en cargar nuestra página web, se convierte en que tenemos una mesa vacía. Y hoy queríamos hablar con vosotros pues de algo tan sencillo, pero a la vez tan complejo, que es cómo hacer con todos esos datos que tenemos de la información de reservas, combinados con los tickets de TPV, es algo que todos tenemos. Y, por ejemplo, con la analítica digital, pues en el SEO de nuestra página web, la información que nos da Google Analytics 4, cómo combinándolo podemos convertir en algo que nos lleve a tomar buenas decisiones de negocio. Entonces voy a empezar con la primera pregunta, yendo muy al grano, y es, ¿qué impacto, Víctor? Quiero que comiences tú con esta reflexión. ¿Qué impacto puede tener en nuestro negocio transformar la información que solemos tener dispersa, ¿no? ¿Quién nos ha enfrentado a ese mar de hojas de Excel? En una tenemos el inventario, en otra la facturación, en otra los turnos de personal, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para integrar toda esa información, la de reservas, TPV, la analítica web, de esos maravillosos Excel? Si la integramos, ¿cómo se transforma en decisiones de negocio? Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me oye bien. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no se le puede tener miedo al dato. Vale, almacenamos muchísimos datos de diferentes fuentes y lo que hay que hacer es centralizarlos. Ahora, no tenerle miedo es la clave. Nosotros desde Restu lo que hacemos es conocer al cliente, conocer al comensal. ¿Para qué? Para que ese dato enriquezca al restaurante y le pueda hacer una experiencia mucho más agradable, más útil, enfocado a su perfil. Entonces, el dato lo tenemos que tener, lo tenemos que almacenar, lo tenemos que analizar y desde luego aprovecharlo para sacarle partido. Entonces, desde Resto tenemos varias fórmulas como para sacarle partidos al dato. Por ejemplo, un cliente que reserva en varios restaurantes el mismo día y en la misma jornada, para nosotros es una reserva solapada. Quiere decir que ese cliente ha reservado en varios sitios y me puede dejar tirado. Entonces eso es importante, conocer a ese cliente, llamar a ese cliente, pedirle una tarjeta de crédito como fianza y evitar un no-show que en definitiva te hace mermas, te hace mucho daño al negocio. Entonces hay un montón de información que yo siempre digo, no le tengamos miedo al dato porque tiene que estar ahí. Lo que sí tenemos que tenerlo es organizado y estructurado para sacarle partido. Esta gente que es sufridora del dato, que le damos un montón de información, de lo que se trata es eso, de que mejoren su restaurante, que le saquen más partido, que generen menos mermas, que contraten gente o refuerzo de gente en base a las reservas y en base a la ocupación. Entonces, nosotros tenemos que darle información muy fácil de analizar y que sea muy rápido para ellos tomar decisiones. Entiendo que ese es el punto de vista más importante. Muy bien, Alejandro, nosotros en Barra Ideas llevamos ya 15 años informando, organizando eventos para ayudar a profesionalizar el sector y nos gusta mucho que nuestros eventos se lleven aprendizajes sólidos. Nos gustaría, tú desde tu posición de gerente de un restaurante, vosotros ese dato, ¿cómo lo habéis integrado y dónde habéis visto que habéis sacado mayores beneficios, ¿no? ¿Qué área se ha visto más beneficiada? A ver, la realidad es que la restauración está en evolución permanente. De la misma forma que cuando empezamos hace unos añitos, unos pocos. Muy poco. Lo íbamos anotando todo en hojas de Excel, íbamos anotando en nuestros ordenadores las fichas técnicas, escandallos y lo que hemos
mejorado o estamos viendo en los últimos años es que empresas como Restu lo que nos ayudan es a organizar todos esos datos para tener una eficacia dentro de la restauración. Como había explicado Víctor, para nosotros es muy importante que desde la dirección organicemos junto con empresas de Restu para que nuestros trabajadores tengan un trabajo más cómodo, más fácil y más evidente. Es decir, ellos no necesitan toda una gran información, sino lo que necesitan es el dato concreto de esa reserva, esa hora, intolerancias, cuál es el producto que les gusta, que no les gusta. Entonces, es fundamental poder tener toda esa información, que al final es lo que estamos hablando, datos, para que sea una experiencia verdadera para nuestros clientes. Y Alejandro, por ir a casos más concretos, por ejemplo, Víctor mencionaba el no-show, que se lleva el 12% del market de un restaurante, que no es nada desdeñable, ¿no? Con toda la subida de precios de luz, gas, etcétera. Se nota mucho en el bolsillo. Me gustaría que tú nos pudieras decir, por ejemplo, si utilizáis los datos que da el TPV o algún otro dato combinado con los que da la plataforma de Restuno, que va más allá de un libro de reservas, si lo utilizáis de algún modo pues para, no sé, anticiparte, como decía mi compañero John, y poder prever. Sí, claro. A ver, es fundamental para nosotros la verificación del cliente. Lo que ha dicho Víctor, las reservas solapadas analizas, estudias, llamas, pides una política de cancelación. Es decir, buscas ya que no te falle esa mesa en momentos puntuales porque lo que estás es perjudicando, aparte de tener dentro de la contabilidad del restaurante pues, unas cifras negativas, tienes el no poder haber metido a un cliente que estaba buscando esa mesa. Es que al final para la restauración ya no solo es lo económico, que al final es la responsabilidad que tienes hacia tus propios clientes. Y más allá del no-show, por ejemplo, para mirarlo en positivo, otro de los retos de la restauración también para muchos es subir el ticket medio. No sé si con estos datos podéis anticipar la tasa de reparación, qué productos funcionan mejor, o aplicarlo en una estrategia de subida del precio de menú. Todo. Vamos a ver, es súper importante el ver, analizar después de cada servicio e incluso más meticuloso el consumo ticket medio de cada cliente para ver por dónde tenemos que enfocar la oferta gastronómica. Es decir, no podemos enfocar una oferta gastronómica de alto nivel si tu cliente que te está viendo solo te consume un plato. Que al final sabes que su ticket medio de tu restaurante de visitas y lo vas acumulando y revisando hasta que llega un momento que dices, bueno, tengo que cambiar la oferta gastronómica, tengo que ir a otra segmentación o tengo que buscar el hacer menús o algo muy, muy concreto. Pero que tienes que analizar todos estos datos para poder ver que tu negocio sea viable, ojo, y que sea lo que está buscando tu propio cliente. Rentabilidad, está claro. Víctor, ya quería preguntarte por otro dato, porque nos ha llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, por cada euro que se invierte en desperdicio alimentario, un restaurante medio ahorra 7. Con lo cual, lo que tú mencionabas, el tener bien controladas las mermas, es esencial. ¿Es posible, por ejemplo, hoy conectar el libro de reservas con los eventos, meteorología, para ajustar un poco demanda? Esa es otra que hoy yo le llamo gadget, y los gadgets existen y se pueden ir incluyendo dentro de lo que es los libros de reserva. Si yo estoy haciendo una reserva para un sábado y en terraza y tengo un 90% de probabilidad de lluvia, ese cliente ya le puedo estar diciendo, oye, en terraza no, porque tengo esta posibilidad de llover y puedo ir a interior. Y eso también es ir mejorando toda la parte de mermas y los productos que tengo que manipular y todo lo que se genera para esa propia reserva. O sea, hoy el dato existe, cada vez tenemos más. Ahora tenemos la inteligencia artificial, que es una de las que nos va a ayudar a la parte de la prevención. O sea, ¿qué nos va a venir o qué reservas espero a futuro? No es nada fácil tampoco prever lo que voy a vender en base a lo que he vendido, porque te afecta mucho en cuanto si hay huelga de aviones, o si hay un partido de fútbol, o si llueve o no llueve, o los trenes han fallado. Hay demasiados factores que no se pueden medir, pero que se irán incluyendo dentro de esa medida para saber cuál es la mejor previsión y errarle al dato lo mínimo posible. Porque vosotros siempre estáis en constante renovación de la herramienta.
¿Cuáles son los próximos lanzamientos que tenéis en mente? No sé si ya también van ligados a inteligencia artificial. Tenemos unos cuantos ahora mismo. Estamos transformando la herramienta continuamente. ¿Y alguno nos puedes anticipar alguno en concreto que vaya a ser una ayuda para el restaurador? Inteligencia artificial habrá. Hay muchos datos y la gente no tiende a analizar mucho el dato. Entonces vamos a ver diferentes fórmulas para acercarles el dato de una forma más amena, como por ejemplo escuchar el dato, ¿vale? Podemos ir por ese lado. No puedo develar mucho más, pero sí, la idea es ponerle la facilidad del dato, que sea más ameno, que sea más fácil, que sea más completo, pero que tampoco te enrede. El dato no te puede marear, tiene que ser sota, caballo, rey, y que lo puedas manipular a lo que tú necesitas en definitiva. Pero bueno, las mermas es algo importante, los camareros y las bajas de los camareros y los refuerzos de camareros es sumamente importante, las reservas, que no se solapen, que no te dejen tirado, es importante. O sea, el dato está y tenemos que tener las herramientas todas sincronizadas, y una de las mejoras que vamos a sacar ahora dentro de lo que es Restu son esas APIs de conexión que sean mucho más potentes para que le demos mucho más servicios a ellos y mucho más datos. Muy bien. Por ahí vamos. Alejandro, a ver, todos los estudios dicen que conocer al cliente, personalizar la oferta gastronómica, nos puede hacer que incrementemos un 15% la rentabilidad. Pero muchas veces nos pasa que a lo mejor el propietario del restaurante es un firme ferviente de la tecnología, lo tenéis muy claro, pero trasladarlo al equipo es mucho más complejo. ¿Vosotros cómo habéis hecho para que la tecnología sea amiga de vuestro personal? Pues, como ha dicho Víctor, lo último, que hacerlo muy fácil. Al final, en todas las zonas del restaurante trabajamos con tablets, donde todos los trabajadores ven las reservas, ven las alergias, ven qué tipo de clientes, porque tenemos algunas señas que les ponemos a esos clientes que ya hemos estudiado, y sobre todo qué mesas les gusta, qué mesas no les gusta, qué tipo de vino les gusta, qué temperatura del vino. Al final, con un simple golpecito a la tablet se despliega esa mesa, ese cliente con su nombre, y está un análisis muy concreto para que cualquier trabajador que le toca esa mesa o que le toca atenderles, pues tenga constancia. Y sobre todo, para nosotros lo más importante son alergias inicial y luego gustos. Es decir, al final, hoy en día hay muchas alergias y es peligroso. Es decir, al final estás trabajando con la salud. Para reducir el número del fallo humano. Sí. Y además, al mismo tiempo, estar humanizando mucho más el servicio, conociendo a tu cliente. Dentro de Restu, nosotros tenemos una parte que le llamamos briefing, que es ese resumen de toda la información que tenemos de todos los clientes que van a venir a ese servicio. Y ellos lo hacen muy bien. Van a la parte de briefing y tienes todos los históricos de los clientes, todas las preferencias de los clientes, y si hay alguna característica específica para ese servicio que te han solicitado. Por decir algo, hoy llevo el perro y hay que ponerle agua al perro. Hoy vengo con los compañeros de regata y hablaremos de barcos. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos en un apartado que se llama briefing, que es lo que ellos gestionan antes y con eso configuran todo su servicio, que ellos le sacan un montón de partido a eso. Y eso lo hemos creado porque ellos nos lo solicitan, y al fin y al cabo, con su experiencia, su conocimiento, su necesidad, nosotros les escuchamos y aprendemos y crecemos juntos. Es clave su conocimiento. Muy bien, y para terminar con una conclusión, perdón, disculpad, es que hay bastante ruido alrededor y es un poco confuso a veces. Me gustaría, para terminar, si hay alguien que todavía no está enfocando sus decisiones dentro del análisis de datos, ¿qué experimento o qué prueba infalible recomendarías para, oye, haz esto durante los primeros 30 días y verás cómo el dato ayuda a potenciar tu negocio? Solo el cambio del libro de reservas. Con un cambio de libro de reservas online al ancestral de papel, el cambio lo va a notar. Es decir, se va a dejar de estar un poco tan loco. Y Es que el café es muy radical, el que la gente pueda hacer las cosas de forma inmediata y que pueda reservar a cualquier hora, las 24 horas del día, eso ya te cambia el negocio. Ahora,
vuelvo a insistir siempre lo mismo. Está el dato, no le tengáis miedo al dato. Hay que mirarlo, hay que analizarlo. Una tontería. Nos ha pasado con mucha gente que montaba las mesas de a dos y luego venían las reservas y ellos iban moviendo mesas. Y si te miras, dices, oye, tengo el 80% de mis reservas en el último mes, son reservas de 4. Pues monta tu salón con mesas de 4 y no hagas currar a tu gente o esperar a tu comensal. Ese dato está, lo miras y normalmente tocamos de oído, pero el dato te confirma si es verdad o no y esa tontería te ganas tiempo, no generas estrés en los equipos, montas mejor la mesa, le sacas más partido a tu ocupación. El dato está. Al final es lo de siempre, es pensar, analizar y después actuar para ser mucho más eficientes. Pues muchísimas gracias por bajarnos el dato a la realidad de un restaurante y seguimos. Doy paso de nuevo a mi compañero John para continuar. Muchísimas gracias. Gracias a todos.